Hay momentos en la historia reciente donde la realidad se tuerce de maneras que desafían toda lógica. Donde personas desaparecen dejando escenas imposibles de interpretar. Donde muertes que parecen simples revelan capas de conspiración. Donde comunidades enteras pierden la cordura simultáneamente sin explicación médica clara. Esta noche vamos a explorar 5 de los casos sin resolver más oscuros y perturbadores de los últimos 100 años. No son leyendas antiguas. Son eventos que sucedieron en nuestro tiempo. Con investigaciones policiales. Con evidencia forense. Con testigos vivos. Y sin embargo, permanecen sin resolver. No por falta de investigación. Sino porque cada pista conduce a más oscuridad. Cada respuesta genera 10 preguntas nuevas. Un agente encubierto encontrado muerto en el desierto con símbolos inexplicables escondidos en su cuerpo. Una madre que desaparece de su cocina ensangrentada después de leer obsesivamente sobre cómo escenificar tu propia desaparición. Una presentadora de televisión famosa ejecutada en su propia puerta en un asesinato profesional que nunca fue resuelto. Una niña de 3 años que se desvanece de un apartamento de vacaciones mientras sus padres cenan a metros de distancia. Y un pueblo francés entero que enloquece simultáneamente, saltando de ventanas y atacándose entre sí, posiblemente debido a un experimento secreto de la CIA. 5 casos. 5 misterios que han consumido años de investigación policial, millones en recursos, y la atención de naciones enteras. 5 preguntas que, décadas después, siguen sin respuesta satisfactoria. Bienvenidos a Sombras de la Historia. Caso 1. El misterio de Charles Chuck Morgan. Tucson, Arizona. 11 de marzo de 1977. Es media tarde cuando el teléfono suena en la casa de los Morgan. Ruth Morgan, esposa de Charles, contesta. Es su esposo. Su voz suena extraña. Tensa. Asustada. Voy a comprar pintura, dice. Palabras normales. Pero el tono no lo es. Ruth lo conoce lo suficiente para saber que algo está mal. Charles Chuck Morgan es un agente de aduanas. 39 años. Respetado en su trabajo. Padre de familia. No es el tipo de hombre que desaparece sin razón. Pero después de esa llamada, eso es exactamente lo que hace. Desaparece. Ruth espera. Horas. Días. Llama a la policía. Reporta a su esposo como desaparecido. Los investigadores comienzan a buscar. Revisan su oficina. Interrogan a colegas. Buscan en sus registros financieros. Todo parece normal. No hay señales de problemas. Ninguna razón obvia para que desaparezca. Y entonces, 3 días después, Chuck regresa. Pero no es el mismo hombre que se fue. Llega a casa sucio. Desorientado. Tiene lesiones. Marcas en su cuerpo que no estaban allí antes. Su espalda está cubierta de pintura blanca. Alrededor de su cuello hay una especie de collar o atadura que ha dejado marcas profundas. Ruth está aterrorizada. ¿Qué te pasó? ¿Dónde estuviste? Chuck está pálido. Tembloroso. Fui secuestrado, dice. Me torturaron. ¿Quién? ¿Por qué? Chuck niega con la cabeza. No puedo hablar de ello. Si hablo, nos matarán. A ti. A los niños. A todos nosotros. Va al hospital. Los médicos examinan sus lesiones. Son consistentes con tortura. Con haber sido atado. Con violencia. Pero Chuck se niega a dar detalles. Se niega a decir quién lo secuestró. ¿Por qué? ¿Qué querían? La policía intenta investigar. Pero sin la cooperación de Chuck, sin saber quién es responsable o qué sucedió, no pueden avanzar. Chuck insiste en que solo quiere olvidar. Quiere volver a su vida normal. Quiere proteger a su familia no hablando. Durante las siguientes semanas, Chuck está diferente. Nervioso. Paranoico. Salta ante ruidos repentinos. Revisa constantemente si alguien lo está siguiendo. Ruth puede ver el terror en sus ojos. Algo terrible le sucedió. Y ese algo todavía lo está atormentando. 28 de abril de 1977. Un mes y medio después de su secuestro. Chuck desaparece de nuevo. Esta vez no regresa vivo. Su cuerpo es encontrado en el desierto cerca de Tucson. A primera vista, parece un suicidio. Un disparo en la cabeza. Con su propia arma. Su auto está cerca. Parece que condujo al desierto y se suicidó. Pero cuando los investigadores examinan la escena más de cerca, encuentran cosas que no tienen sentido. Chuck está usando un chaleco antibalas. ¿Por qué alguien que planea suicidarse se pondría un chaleco antibalas primero? Está usando gafas de sol. Pero no son suyas. Nadie sabe de dónde vinieron. En su boca hay un diente postizo. Pero no es suyo. Chuck tenía todos sus dientes. Este diente falso fue puesto en su boca después de su muerte o justo antes. Y luego está lo más extraño de todo.
En su ropa interior, escondidos cuidadosamente, hay 2 billetes de $2. En los billetes hay mapas dibujados a mano. Mapas de ubicaciones específicas en el desierto de Arizona. Marcas. Símbolos. Coordenadas crípticas. En su garganta encuentran pintura de acuarela. No en su estómago. En su garganta. Como si hubiera sido forzada dentro de él mientras estaba vivo. Quizás como una forma de tortura. O como un mensaje. La escena no es consistente con suicidio. Hay demasiadas anomalías. Demasiados elementos que sugieren que otras personas estuvieron involucradas. Pero tampoco es claramente un asesinato. No hay señales de lucha. No hay otras huellas. No hay testigos. Es como si Chuck hubiera sido colocado allí, escenificado cuidadosamente, con símbolos específicos dejados para enviar un mensaje. ¿Pero qué mensaje? ¿Y a quién? La investigación inicial no llega a ninguna parte. La policía clasifica la muerte como suicidio por falta de evidencia concluyente de asesinato. El caso se cierra. La familia está devastada pero no tiene respuestas. Y entonces, años después, comienzan a emerger detalles que cambian completamente cómo entendemos quién era Chuck Morgan. No era solo un agente de aduanas. Estaba involucrado en algo mucho más profundo. Mucho más peligroso. Chuck Morgan era un informante de la CIA. Estaba involucrado en operaciones de tráfico de armas. Específicamente, armas que iban a América Latina. A grupos vinculados con la CIA. A operaciones encubiertas. Era una época oscura en la historia de la inteligencia estadounidense. Los años 70. Cuando la CIA estaba involucrada en incontables operaciones ilegales o cuestionables. Cuando los informantes jugaban un papel crucial. Y cuando los informantes que sabían demasiado o que se volvían problemáticos tendían a morir en circunstancias misteriosas. Los investigadores que han estudiado el caso Morgan creen ahora que fue asesinado profesionalmente. Que el asesinato fue escenificado para parecer suicidio. Que los símbolos dejados en su cuerpo, el chaleco antibalas, el diente falso, la pintura, los billetes con mapas, eran mensajes. Advertencias a otros informantes. O pistas sobre operaciones más grandes. El chaleco antibalas, pensó que estaba protegido. No lo estaba. El diente falso, posiblemente un símbolo de identidad falsa. O de que estaba hablando demasiado. La pintura en la garganta, castigo por hablar. Silenciamiento literal. Los billetes con mapas, quizás ubicaciones de operaciones de tráfico de armas. O lugares donde otros cuerpos podrían estar enterrados. O simplemente desinformación para enviar a los investigadores en direcciones equivocadas. Es especulación. Pero es especulación basada en el contexto de lo que sabemos que estaba sucediendo en ese momento. La CIA estaba corriendo operaciones ilegales. Estaban usando informantes. Y cuando esos informantes se volvían riesgos, desaparecían. Chuck Morgan desapareció. Fue torturado. Regresó aterrorizado. Y un mes después fue encontrado muerto en circunstancias que gritan asesinato profesional, pero que fueron oficialmente cerradas como suicidio. ¿Quién lo mató? Probablemente nunca lo sabremos con certeza. Los archivos de la CIA sobre operaciones de ese periodo todavía están clasificados. Los agentes involucrados están muertos o no hablarán. Las personas que podrían confirmar la verdad se han llevado esos secretos a la tumba. Ruth Morgan pasó el resto de su vida buscando respuestas. Presionando a las autoridades. Tratando de entender qué le pasó a su esposo. Murió sin saber la verdad completa. Los hijos de Chuck crecieron sin su padre. Sin saber realmente qué hacía. ¿Por qué fue asesinado? ¿Quién era responsable? Y los billetes de $2 con mapas dibujados a mano siguen siendo un enigma. Los investigadores han intentado descifrar los símbolos. Seguir las ubicaciones marcadas. Algunos creen que los mapas conducen a escondites de armas. Otros piensan que marcan lugares de reunión para operaciones de inteligencia. Otros sugieren que son completamente engañosos, destinados a sembrar confusión. En 2010, documentos desclasificados confirmaron que la CIA estaba activa en operaciones de tráfico de armas en Arizona en los años 70. Confirmaron que usaban informantes locales. Confirmaron que algunas de esas operaciones fueron ilegales o estaban en áreas grises legales. Pero no mencionaron a Chuck Morgan específicamente. No confirmaron su papel. No admitieron ninguna responsabilidad en su muerte. El caso permanece oficialmente sin resolver. Clasificado como suicidio en los registros policiales. Pero nadie que haya estudiado los detalles cree realmente que fue suicidio. Chuck Morgan fue asesinado. Asesinado profesionalmente. Su muerte fue escenificada como un mensaje. Y ese mensaje fue recibido por aquellos a quienes estaba destinado. Otros informantes. Otros agentes. Otros que podrían considerar hablar sobre cosas que no deberían hablar. Habla y morirás.
Pero no morirás limpiamente. Morirás de una manera que envía un mensaje. Con símbolos. Con advertencias codificadas en tu propio cuerpo. Chuck Morgan está enterrado en Tucson. Su tumba no menciona que era un informante de la CIA. No menciona que murió porque sabía demasiado. Solo dice su nombre y las fechas. Un hombre. Un padre. Reducido a estadística. Pero su caso vive. Como un recordatorio de que hay cosas que el gobierno hace que nunca serán completamente reveladas. Operaciones que permanecerán clasificadas. Muertes que nunca serán oficialmente reconocidas como asesinatos. Chuck Morgan entró en ese mundo de sombras. Y las sombras lo consumieron. Dejando solo símbolos crípticos y preguntas sin respuesta. ¿Qué significaban los mapas en los billetes? ¿Quién ordenó su asesinato? ¿Qué sabía que lo hizo tan peligroso? Las respuestas están en algún lugar. En archivos clasificados. En memorias de agentes retirados. En secretos que nunca serán oficialmente revelados. Chuck Morgan llevó algunos de esos secretos a su tumba. Los otros permanecen enterrados en los archivos oscuros de la inteligencia estadounidense. Y ahí permanecerán. Clasificados. Negados. Olvidados por todos excepto por aquellos que todavía buscan la verdad sobre qué le sucedió realmente a un agente de aduanas que sabía demasiado y pagó el precio final. Caso 2. La desaparición de Joan Rist. Lincoln, Massachusetts. 24 de octubre de 1961. Es una tarde tranquila en un vecindario suburbano respetable. Joan Rist, madre de 31 años de 2 niños pequeños, está en casa. Su esposo está fuera en viaje de negocios. Ella está sola con su hija de 2 años y su hijo de 4 años. A las 3:30 de la tarde, una vecina ve algo extraño. Una mujer que parece ser Joan caminando por la calle. Pero no está caminando normalmente. Está tambaleándose. Como si estuviera herida. O borracha. O en shock. La vecina no piensa demasiado en ello en ese momento. Quizás Joan no se siente bien. Quizás solo está apurada. Más tarde esa tarde, alrededor de las 5, otra vecina nota algo más inquietante. Escucha gritos de niño viniendo de la casa Rist. Va a investigar. La puerta principal está abierta. Entra. Y encuentra una escena de pesadilla. La cocina está cubierta de sangre. Hay sangre en el suelo. En las paredes. En el teléfono que ha sido arrancado de la pared. Hay tanto que parece imposible que alguien pudiera perder esa cantidad de sangre y sobrevivir. Los 2 niños están en la casa. Solos. Asustados. La hija de 2 años está en su habitación. El hijo de 4 está deambulando, llorando por su madre. Pero Joan no está allí. Ha desaparecido. La policía es llamada inmediatamente. Llegan y encuentran la escena exactamente como la vecina la describe. Sangre por todas partes. Teléfono arrancado de la pared como si alguien hubiera intentado hacer una llamada y fue detenido violentamente. La puerta del garaje abierta. El auto de Joan todavía en el garaje. Comienzan a buscar. Joan Rist, madre de 2 niños pequeños, ha desaparecido dejando una cocina que parece el sitio de un asesinato violento. Pero no hay cuerpo. No hay testigos claros de lo que sucedió. Solo sangre. Mucha sangre. Y 2 niños pequeños que son demasiado jóvenes para explicar qué le pasó a su madre. La investigación comienza de inmediato. Los detectives interrogan a vecinos. Revisan las finanzas de la familia. Investigan el matrimonio. Buscan cualquier evidencia de problemas que pudieran explicar la desaparición. Descubren algunas cosas interesantes. Pero nada definitivo. Nada que explique claramente qué pasó. Primero, confirman que la sangre es de Joan. La tipificación sanguínea coincide. Es su sangre. Y hay mucha. Los forenses estiman que perdió al menos medio litro, posiblemente más. Suficiente para causar shock. Suficiente para ser una emergencia médica seria. Segundo, encuentran huellas dactilares ensangrentadas en el teléfono y en las paredes. Pero no todas son de Joan. Hay huellas no identificadas. De alguien más que estaba allí. Alguien cuyas huellas no están en ninguna base de datos. Alguien que nunca fue identificado. Tercero, y esto es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña, descubren algo sobre los hábitos de lectura recientes de Joan. Durante los meses anteriores a su desaparición, Joan había estado yendo regularmente a la biblioteca pública. Y había sacado una cantidad inusual de libros. 25 libros en total durante el verano. Todos sobre un tema específico, asesinatos y desapariciones. Libros sobre casos criminales famosos. Libros sobre investigaciones forenses. Libros sobre cómo las personas desaparecen. Y más específicamente, un libro sobre un caso donde una mujer escenificó su propia desaparición usando sangre falsa para hacer que pareciera que había sido asesinada. Los investigadores quedaron atónitos.
¿Joan había estado planeando su propia desaparición? ¿Había estudiado cómo hacerlo? ¿La sangre en la cocina era parte de un escenario elaborado? Pero hay problemas masivos con esta teoría. Primero, la sangre era real. Era su sangre. No sangre falsa. No sangre de animal. Sangre humana tipo A positivo, el tipo de Joan. Ella realmente estaba sangrando. Severamente. Segundo, ¿cómo escenificas tu propia desaparición cuando tienes 2 niños pequeños que cuidar? ¿Qué madre dejaría a su hija de 2 años y su hijo de 4 años solos en una casa sin supervisión? Joan era, por todos los relatos, una madre amorosa y responsable. No el tipo de persona que abandonaría a sus hijos. Tercero, no hay evidencia de que Joan tuviera razones para querer desaparecer. El matrimonio parecía estable. No había problemas financieros. No había aventuras conocidas. No había señales de depresión o enfermedad mental. Y sin embargo, los libros. ¿Por qué una madre suburbana de 31 años pasaría un verano leyendo obsesivamente sobre asesinatos y desapariciones? ¿Sobre cómo escenificar crímenes? ¿Sobre técnicas forenses? Algunos investigadores sugieren que Joan podría haber estado escribiendo un libro. O investigando para algún proyecto personal. Que los libros eran solo interés intelectual, no planificación criminal. Pero otros piensan que es demasiada coincidencia. Que una mujer lee extensamente sobre cómo desaparecer y luego desaparece de una manera que involucra mucha sangre pero ningún cuerpo. Que tiene que estar conectado. La búsqueda de Joan fue extensiva. Policía. Voluntarios. Perros rastreadores. Buscaron en bosques circundantes. En arroyos. En áreas despobladas. Dragaron estanques. Revisaron hospitales por si acaso Joan había llegado herida y desorientada sin identificación. No encontraron nada. Ningún rastro de Joan Rist. Ninguna pista sobre dónde fue o qué le pasó. Las teorías abundan. Cada una tiene problemas. Cada una deja preguntas sin respuesta. Teoría 1. Desaparición escenificada. Joan planeó su desaparición. Leyó sobre cómo hacerlo. Se causó heridas para crear la escena sangrienta. Y luego huyó para comenzar una nueva vida. Problemas. ¿Por qué dejar a tus hijos pequeños en peligro? ¿Cómo sobrevives después de perder tanto sangre sin buscar atención médica? ¿A dónde irías sin dinero, sin auto, sin documentos? Y lo más importante, ¿por qué? ¿Qué motivo tendría para querer desaparecer? Teoría 2. Aborto que salió mal. En 1961, el aborto era ilegal en Massachusetts. Algunos investigadores han sugerido que Joan estaba embarazada. Que buscó un aborto clandestino. Que el procedimiento salió terriblemente mal. Que la persona que realizó el aborto entró en pánico cuando Joan comenzó a sangrar profusamente. Que se la llevaron para esconder la evidencia. Problemas. No hay evidencia de que Joan estuviera embarazada. Ninguno de sus conocidos lo mencionó. Los registros médicos disponibles no lo sugieren. ¿Y si fue un aborto que salió mal, dónde está el cuerpo? Teoría 3. Encuentro violento con extraño. Alguien entró a la casa. Atacó a Joan. La forzó a irse con ellos. Las huellas dactilares no identificadas en el teléfono pertenecen al atacante. Problemas. ¿Por qué no hay signos de robo? ¿Por qué los niños no fueron dañados? ¿Cómo un atacante entró en un vecindario residencial en medio del día sin ser visto llegando o yéndose? ¿Y si Joan fue secuestrada, por qué nunca se encontró su cuerpo? Teoría 4. Amnesia y deambulación. Joan sufrió algún tipo de trauma o emergencia médica. Comenzó a sangrar debido a un aborto espontáneo o hemorragia interna. Entró en shock. Desarrolló amnesia. Deambuló fuera de la casa en estado confuso. La mujer que la vecina vio tambaleándose en la calle era Joan, pero Joan no sabía quién era o a dónde iba. Colapsó en algún lugar remoto y murió. Problemas. Búsquedas extensivas no encontraron ningún cuerpo. ¿Y si Joan estaba en ese estado confuso, cómo llegó tan lejos que nunca fue encontrada? Cada teoría intenta explicar los hechos. Cada una falla en aspectos críticos. El esposo de Joan, Martin Rist, regresó de su viaje de negocios a una pesadilla. Su esposa desaparecida. Su cocina una escena de crimen. Sus hijos traumatizados. Y sin respuestas. Martin cooperó completamente con la investigación. Fue interrogado extensamente. Fue sometido a detector de mentiras. Pasó. No había evidencia de que estuviera involucrado. Había estado fuera del estado cuando Joan desapareció. Coartada de hierro. Pasó el resto de su vida buscando. Criando a sus hijos solo. Preguntándose qué le pasó a su esposa. Nunca volvió a casarse. Nunca dejó de esperar que de alguna manera, Joan regresara. O que al menos encontraría respuestas. Murió sin saber la verdad. Los niños Rist crecieron sin su madre. Con memorias fragmentarias de aquel día.
El hijo de 4 años recordaba vagamente que su madre parecía asustada. Que había sangre. Que ella se fue. Pero no podía proporcionar detalles que ayudaran a resolver el misterio. A lo largo de los años, ha habido supuestos avistamientos. Personas que afirmaban haber visto a Joan. En otros estados. Incluso en otros países. Cada pista fue investigada. Cada una resultó ser un callejón sin salida. Una identificación errónea. Una esperanza falsa. En la década de los 70, un hombre llamó a la policía afirmando saber qué le pasó a Joan. Dijo que había sido secuestrada por una red de tráfico. Que había sido forzada a la prostitución. Que estaba viva pero prisionera. Los investigadores lo tomaron en serio. Siguieron sus pistas. Resultaron ser falsas. El hombre era mentalmente inestable. Buscando atención. Joan no estaba donde dijo que estaría. En la década de los 90, hubo un breve renovado interés cuando nueva tecnología forense permitió reexaminar evidencia. Se hicieron nuevas pruebas en las huellas dactilares no identificadas. Se compararon con bases de datos expandidas. No hubo coincidencias. Las huellas permanecen no identificadas. Pertenecen a alguien que nunca fue arrestado. O alguien cuyas huellas nunca fueron tomadas. O alguien que está muerto y cuyas huellas fueron destruidas. El caso de Joan Rist permanece oficialmente abierto pero inactivo. No hay investigación activa. No hay nuevas pistas. Solo un archivo frío en los archivos de la policía de Lincoln. Un recordatorio de que una madre desapareció en 1961 y nunca fue encontrada. ¿Está Joan Rist todavía viva? A sus 94 años, es técnicamente posible pero altamente improbable. Si de alguna manera sobrevivió lo que sea que sucedió ese día, sería una mujer muy anciana ahora. Lo más probable es que murió poco después de su desaparición. Que sus restos están en algún lugar que nunca ha sido buscado. Un bosque. Un pozo. Enterrada en algún lugar remoto. O quizás, solo quizás, realmente escenificó su desaparición. Que de alguna manera sobrevivió las heridas. Que huyó y comenzó una nueva vida bajo una nueva identidad. Que está viviendo o vivió una vida completamente diferente, sin que nadie supiera quién era realmente. Es una fantasía. Pero es una a la que su familia se aferró durante décadas. La esperanza de que de alguna manera, en algún lugar, Joan estaba viva. Que un día el teléfono sonaría. Que sería ella. Que habría una explicación. Esa llamada nunca llegó. Joan Rist desapareció el 24 de octubre de 1961. Dejando una cocina cubierta de sangre. 2 niños pequeños. Un esposo devastado. Y un misterio que ha frustrado a investigadores durante más de 60 años. Los libros que sacó de la biblioteca fueron devueltos eventualmente. Pero Joan nunca lo hizo. Se desvaneció tan completamente como si nunca hubiera existido. Y en algún lugar, tal vez enterrado en archivos policiales, tal vez en la memoria de alguien que nunca se presentó, está la respuesta a qué le pasó realmente a Joan Rist. Pero esa respuesta, si existe, permanece escondida. Clasificada no por el gobierno sino por el tiempo, la muerte y el silencio de aquellos que podrían saber la verdad. Caso 3. El asesinato de Gildando. Londres, Inglaterra. 26 de abril de 1999. Es una mañana brillante y soleada. Fulham, un vecindario próspero del oeste de Londres, está despertando. Las personas van al trabajo. Los niños van a la escuela. Es un día normal. Gildando, de 37 años, regresa a su casa después de pasar la noche en casa de su prometido. Es una de las presentadoras de televisión más queridas de Gran Bretaña. Rostro de la BBC. Presenta programas de noticias y el popular show de crímenes, Crimewatch. Estaciona su auto. Camina hacia su puerta principal. Busca sus llaves en su bolso. Y entonces alguien se acerca por detrás. Un solo disparo. Contacto cercano. Directamente a la cabeza. Jill colapsa en su propia puerta. Muere instantáneamente o en segundos. El asesino huye. En pleno día. En una calle residencial. Y aparentemente nadie ve nada claro. Un vecino escucha algo que podría haber sido un disparo. Pero piensa que es un auto con fallas en el escape. No investiga inmediatamente. Cuando finalmente se encuentra el cuerpo de Jill 15 minutos después, el asesino ha desaparecido hace mucho tiempo. Sin testigos claros. Sin evidencia forense obvia. Solo una mujer muerta en su propia puerta y ninguna explicación inmediata de quién o por qué. Gran Bretaña está conmocionada. Gildando no era solo una presentadora de televisión. Era amada. Confiable. El tipo de persona que entraba en millones de hogares todas las noches. Su asesinato no es solo un crimen. Es un ataque a algo que se sentía seguro y familiar. La investigación policial es masiva.
La Policía Metropolitana pone a cientos de detectives en el caso. Es uno de los asesinatos de más alto perfil en la historia británica moderna. La presión para resolver el caso es inmensa. Las teorías comienzan casi inmediatamente. Teoría 1. Represalia Serbia. 3 días antes del asesinato de Jill, la OTAN bombardeó la estación de televisión estatal serbia en Belgrado. 16 personas murieron. Jill Dando, como rostro de la BBC, era un objetivo simbólico. Los nacionalistas serbios querían venganza. Querían mostrar que podían golpear a Gran Bretaña en su propio suelo. Es una teoría que suena plausible. Las tensiones sobre Kosovo estaban altas. Gran Bretaña estaba activamente involucrada en las operaciones de la OTAN. Un asesinato de represalia no era imposible. Pero no hay evidencia. Ningún grupo serbio reclama responsabilidad. Ninguna inteligencia sugiere que operativos serbios estaban en Londres. Es especulación sin sustancia. Teoría 2. Crimen organizado. Jill presentaba Crime Watch, un programa que ayudaba a resolver crímenes mostrando reconstrucciones y pidiendo información al público. El programa había ayudado a capturar a docenas de criminales. Quizás alguien a quien el programa había ayudado a arrestar quería venganza. O quizás era una advertencia de organizaciones criminales para que los medios dejaran de ayudar a la policía. De nuevo, suena posible. Pero no hay evidencia específica. Ninguna amenaza contra Jill había sido tomada en serio. Ninguna conexión con criminales específicos que tuvieran motivo. Teoría 3. Acosador obsesionado. Jill era famosa. Hermosa. En televisión constantemente. Quizás tenía un acosador. Alguien que estaba obsesionado con ella. Que se volvió violento cuando ella se comprometió. O que simplemente escaló a violencia sin razón clara. Los detectives investigan esta posibilidad. Revisan las cartas de fans de Jill. Investigan a cualquiera que hubiera mostrado interés inusual. No encuentran un candidato claro. No hay acosador conocido con capacidad o motivación para asesinato. Mientras las teorías se multiplican, la investigación se estanca. No hay ADN del asesino. No hay testigos claros. No hay evidencia forense definitiva. Y entonces, 14 meses después del asesinato, la policía hace un arresto. Barry George. Un hombre local de 41 años. Desempleado. Historial de acoso a mujeres. Viviendo a menos de 1 kilómetro de la casa de Jill. Es un sospechoso extraño. Tiene problemas mentales. Un historial de comportamiento obsesivo. Había estado siguiendo a mujeres en el pasado. Los detectives piensan que podría haber estado obsesionado con Jill. Que la mató en un impulso. La evidencia contra él es delgada. Muy delgada. Pero hay una pieza crucial, una sola partícula de residuo de pólvora encontrada en el bolsillo de su abrigo. Es suficiente. En 2001, Barry George es juzgado y condenado por el asesinato de Jill Dando. Sentenciado a cadena perpetua. El público respira aliviado. El asesino ha sido capturado. Justicia servida. El caso cerrado. Excepto que no lo está. Porque desde el principio, hay problemas con la condena. Problemas que eventualmente la destruirán. La única partícula de residuo de pólvora. Los expertos forenses comienzan a cuestionar su significado. Resulta que el residuo de pólvora es increíblemente común. Puede transferirse de múltiples formas. Puede persistir en ropa durante meses. Puede venir de fuentes completamente inocentes. Una sola partícula en un abrigo que Barry George había usado repetidamente no prueba que disparó un arma. No lo coloca en la escena del crimen. No establece ningún vínculo directo con el asesinato de Jill. Y no hay otra evidencia física. Ningún testigo lo coloca cerca de la casa de Jill ese día. Ninguna evidencia de que conociera su dirección o rutina. Ninguna conexión demostrable entre él y Jill en absoluto. Los abogados de Barry George apelan. Argumentan que la condena se basó en evidencia insuficiente. Que el jurado fue engañado sobre el significado del residuo de pólvora. Que hubo un error judicial masivo. En 2008, 7 años después de su condena original, Barry George recibe un nuevo juicio. Esta vez, con expertos forenses más escépticos sobre el residuo de pólvora. Esta vez, con el jurado entendiendo que una sola partícula no prueba nada. Es absuelto. Liberado. Declarado inocente. Lo que significa que el asesino de Jill Dando nunca fue capturado. Que el caso está oficialmente sin resolver. Que Barry George pasó 7 años en prisión por un crimen que no cometió. Y que alguien que realmente mató a Jill Dando caminó libre. Entonces, ¿quién lo hizo? 25 años después, no lo sabemos. Las investigaciones han continuado esporádicamente. Nuevos testigos ocasionalmente se presentan. Nuevas teorías son propuestas. Pero nada concreto. Nada que conduzca a un sospechoso creíble.
Hay una teoría más oscura que algunos investigadores consideran ahora. Que el asesinato de Jill fue un golpe profesional. Ejecutado por alguien con entrenamiento. Alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El método del asesinato lo sugiere. Un solo disparo a la cabeza. Contacto cercano pero no inmediato. El asesino se acercó sin alertar a Jill. Disparó con precisión. Y huyó sin ser detectado en un vecindario residencial en medio del día. Eso requiere habilidad. Frialdad. Profesionalismo. No es el trabajo de un acosador obsesionado o un criminal oportunista. Es ejecución. Literal y figurativa. Pero ¿quién ordenaría un golpe en una presentadora de televisión británica? ¿Y por qué? Aquí es donde entramos en especulación profunda. Algunos han sugerido servicios de inteligencia extranjeros. Otros han propuesto conexiones con crimen organizado internacional. Algunos incluso han sugerido, sin evidencia real, que Jill estaba investigando algo sensible. Que sabía demasiado sobre algo. Que fue silenciada. No hay evidencia creíble para ninguna de estas teorías. Son el tipo de especulación que llena el vacío cuando no hay respuestas reales. La verdad más probable es más simple y más frustrante. Jill Dando fue asesinada por alguien. Por alguna razón. Y ese alguien fue lo suficientemente cuidadoso, o lo suficientemente afortunado, para no dejar evidencia suficiente para ser capturado. Podría haber sido un acosador que luego murió o se mudó fuera del país. Podría haber sido un criminal profesional contratado por razones que nunca conoceremos. Podría haber sido un caso de identidad equivocada, aunque esto parece menos probable dado lo específico del ataque. El prometido de Jill, Alan Farthing, tuvo que procesar no solo su muerte sino la falta de resolución. Eventualmente se casó con otra persona. Rehizo su vida. Pero la sombra del asesinato sin resolver de Jill nunca desapareció completamente. La familia de Jill ha presionado constantemente por nuevas investigaciones. Por mantener el caso activo. Por no dejar que sea archivado y olvidado. En 2019, en el 20º aniversario del asesinato, hubo un breve renovado interés mediático. Documentales. Artículos. Llamados renovados a testigos para que se presenten. Algunos testigos nuevos lo hicieron. Proporcionando detalles que no habían compartido en 1999. Descripciones de un hombre visto cerca de la casa de Jill. Pero nada lo suficientemente específico para identificar a alguien. El caso permanece abierto. Técnicamente activo pero sin investigación diaria. En algún lugar en los archivos de la Policía Metropolitana hay un expediente sobre Jill Dando. Actualizado ocasionalmente cuando llega nueva información. Pero sin avances. Sin arrestos. Sin justicia. Jill Dando fue asesinada en su propia puerta en un día soleado en Londres. Frente a vecinos. En una calle residencial. Y nadie vio nada claro. Nadie puede identificar al asesino. Nadie puede explicar definitivamente por qué. Es uno de los asesinatos sin resolver más famosos en la historia británica moderna. Un recordatorio de que incluso las personas más públicas, más queridas, más visibles, pueden ser víctimas de violencia que nunca es explicada o vengada. El asesino de Jill Dando está libre. O muerto. Pero nunca capturado. Nunca llevado a juicio. Nunca obligado a responder por quitarle la vida a una mujer que era amada por millones. Y ese es el misterio más oscuro de todos. No que no sepamos exactamente qué pasó, sino que alguien se salió con un asesinato a plena luz del día. Y probablemente siempre lo hará. Perfecto. Aquí vienen los últimos dos casos para completar el script de una hora. Caso 4. La desaparición de Madeleine McCann. Praia da Luz, Portugal. 3 de mayo de 2007. Es una noche tranquila en un complejo vacacional en la costa sur de Portugal. Familias británicas están disfrutando sus vacaciones. El clima es perfecto. El ambiente relajado. Kate y Jerry McCann, médicos de Leicester, Inglaterra, están cenando en un restaurante del complejo con amigos. Sus 3 hijos están durmiendo en su apartamento a unos 50 metros de distancia. Madeleine, de 3 años, y los gemelos de 2 años, Sean y Amélie. Los padres están haciendo algo que muchas familias hacían en ese complejo. Dejando a los niños durmiendo mientras cenan cerca. Revisando periódicamente. Yendo al apartamento cada 20 o 30 minutos para asegurarse de que todo está bien. Es una práctica que será cuestionada, criticada y analizada interminablemente en los años siguientes. Pero en ese momento, en ese lugar, no parecía inusual o irresponsable. Jerry revisa a las 9:05. Los niños están durmiendo pacíficamente. Todo normal. Un amigo del grupo revisa alrededor de las 9:30. También reporta que todo está tranquilo. Kate va a revisar alrededor de las 10. Abre la puerta del apartamento. Entra en la habitación de los niños. Y su mundo colapsa.
Madeleine no está en su cama. La ventana de la habitación está abierta. Las persianas levantadas. La cama vacía. Kate busca frenéticamente. El baño. Las otras habitaciones. Bajo las camas. En los armarios. Gritando el nombre de Madeleine. No está allí. Corre de vuelta al restaurante. Se la llevaron. Se llevaron a Madeleine. La búsqueda comienza inmediatamente. El personal del complejo. Otros huéspedes. Los padres y sus amigos. Todos buscando. Llamando su nombre. Revisando cada apartamento. Cada arbusto. Cada rincón del complejo. No encuentran nada. Ningún rastro de Madeleine. Ninguna señal de qué le pasó. Solo una cama vacía y una ventana abierta. La policía portuguesa es llamada. Llegan pero no tratan el caso con la urgencia que los padres esperan. No hay alerta Amber inmediata. No hay cierre de fronteras. Las primeras horas críticas pasan mientras la policía toma declaraciones y evalúa si esto es realmente un secuestro o si la niña simplemente se alejó. Para cuando la búsqueda se hace oficial y organizada, han pasado horas. Horas en las que Madeleine podría haber sido llevada muy lejos. Fuera de Praia da Luz. Fuera de Portugal. A España, que está a solo 2 horas de distancia. El caso se convierte en una sensación mediática instantánea. Una niña británica desaparecida en vacaciones. Padres fotogénicos y articulados. Una historia que captura la imaginación y el horror de padres en todas partes. Las fotografías de Madeleine se difunden globalmente. Su cara se convierte en una de las más reconocidas del mundo. El defecto en su ojo derecho, una marca de nacimiento llamada coloboma que hace que su pupila se vea inusual, se convierte en el detalle de identificación clave. La investigación inicial se enfoca en el secuestro. La teoría es obvia: alguien entró al apartamento mientras los niños dormían. Tomó a Madeleine. Huyó por la ventana o la puerta trasera. ¿Pero quién? ¿Y por qué específicamente Madeleine? Los investigadores buscan a un hombre que varios testigos reportan haber visto esa noche. Un hombre llevando a un niño cerca del apartamento McCann alrededor de la hora en que Madeleine desapareció. Las descripciones varían. Algunos dicen que el niño estaba dormido. Otros que parecía una niña. Nadie obtuvo una visión clara de la cara del hombre. Los bocetos policiales son vagos. Podrían ser de miles de hombres. Se organizan reconstrucciones. Los padres McCann hacen apariciones mediáticas constantes. Mantienen el nombre de Madeleine en las noticias. Recaudan fondos para la búsqueda. Contactan a expertos forenses. Contratan investigadores privados. Y entonces algo extraordinario sucede. La investigación policial portuguesa se vuelve contra los propios padres. En septiembre de 2007, 4 meses después de la desaparición, Kate y Jerry McCann son oficialmente nombrados arguidos, personas de interés en el caso. No exactamente sospechosos, pero tampoco claramente inocentes. La teoría de la policía portuguesa es oscura. Sugieren que Madeleine murió accidentalmente en el apartamento. Que los padres la cubrieron. Que escenificaron el secuestro. Que ocultaron el cuerpo. Es una acusación devastadora. Y se basa en muy poco. Hay reportes de que perros cadavéricos alertaron en el apartamento y en el auto de alquiler de los McCanns. Los perros son entrenados para detectar el olor de muerte. Sus alertas sugieren que un cuerpo estuvo presente. Pero los perros cadavéricos no son infalibles. Pueden alertar sobre múltiples sustancias. Sus señales no son evidencia forense sólida. Y el apartamento había sido ocupado por múltiples familias antes de los McCanns. El auto de alquiler había sido usado por otras personas después de que los McCanns lo devolvieron. No hay cuerpo. No hay evidencia de muerte. No hay sangre. No hay trauma. Nada que sugiera que Madeleine murió en ese apartamento. Y sin embargo, la policía portuguesa persigue esta teoría. Los McCanns son sometidos a interrogatorios intensos. Son acosados por medios portugueses. Su reputación es destrozada. En julio de 2008, finalmente, las autoridades portuguesas admiten que no tienen evidencia contra los McCanns. Son eliminados como arguidos. El caso es archivado. Sin resolver. Sin sospechosos. Los McCanns regresan a Inglaterra. Tratando de reconstruir sus vidas. Criando a sus gemelos. Nunca dejando de buscar a Madeleine. Nunca dejando de creer que de alguna manera está viva. Durante años, hay avistamientos. En España. En Marruecos. En todo el mundo. Cada vez, investigadores siguen las pistas. Cada vez, resultan ser identificaciones erróneas o engaños crueles. Y entonces, en 2020, 13 años después de la desaparición, hay un desarrollo importante. Las autoridades alemanas anuncian que tienen un nuevo sospechoso principal. Christian Bruckner. Un alemán de 43 años. Con un historial criminal extenso.
incluidas múltiples condenas por delitos sexuales contra niños. Y crucialmente, estaba viviendo en Praia da Luz en mayo de 2007. Su teléfono celular fue rastreado cerca del apartamento McCann la noche que Madeleine desapareció. Los fiscales alemanes van más allá. Anuncian públicamente que creen que Madeleine está muerta. Que tienen evidencia que sugiere que Bruckner la mató. Que es solo cuestión de tiempo antes de que puedan probarlo en corte. Es una declaración extraordinaria. Y genera esperanzas de que finalmente, después de más de una década, habrá respuestas. Habrá justicia. Pero pasan los años. Y no hay arresto. No hay cargos. No hay juicio. En 2024, Bruckner es juzgado. Pero no por el asesinato de Madeleine McCann. Por otros delitos sexuales cometidos en Portugal. Es absuelto de algunos cargos. Condenado por otros no relacionados con Madeleine. Los fiscales alemanes insisten en que todavía creen que es responsable de la desaparición de Madeleine. Pero admiten que no tienen suficiente evidencia para presentar cargos. No tienen cuerpo. No tienen testigos directos. No tienen evidencia forense que lo vincule definitivamente a Madeleine. Entonces permanece libre de cargos en relación con Madeleine McCann. Un sospechoso principal sin suficiente evidencia para enjuiciamiento. Y el misterio continúa. ¿Qué le pasó a Madeleine McCann? Después de 17 años, todavía no hay respuesta definitiva. La teoría más probable, la que la mayoría de los expertos ahora aceptan, es que Madeleine fue secuestrada esa noche. Que un depredador, posiblemente Bruckner, posiblemente alguien más, entró al apartamento. Tomó a la niña dormida. Y huyó. Lo que sucedió después es más oscuro. La mayoría de los investigadores creen que Madeleine fue asesinada, probablemente poco después del secuestro. Que su cuerpo fue ocultado en algún lugar que nunca ha sido buscado. Que el depredador se llevó ese secreto y nunca será obligado a revelarlo. Es la conclusión más dolorosa. Pero después de 17 años sin contacto, sin avistamientos verificables, sin demandas de rescate, sin ninguna señal de vida, es la conclusión más realista. Kate y Jerry McCann, ahora en sus 50, continúan viviendo con la incertidumbre. Sus gemelos son ahora adultos jóvenes. Crecieron sin su hermana. Con el trauma del caso persiguiendo a su familia durante toda su infancia. El apartamento en Praia da Luz donde Madeleine desapareció ha sido ocupado por otras familias vacacionales en los años siguientes. Es solo otro apartamento de alquiler ahora. Pero para millones de personas en todo el mundo, permanecerá para siempre como el lugar donde una niña de 3 años se desvaneció. El caso de Madeleine McCann se ha convertido en uno de los más famosos casos de niños desaparecidos en la historia. Ha generado incontables teorías conspirativas. Acusaciones contra los padres que nunca han sido probadas. Avistamientos falsos. Engaños crueles. Y a través de todo, los McCanns han mantenido su dignidad. Han continuado buscando. Han rechazado rendirse a la desesperación o al odio hacia aquellos que los han acusado falsamente. No saben qué le pasó a su hija. Probablemente nunca lo sabrán con certeza. Pero se niegan a dejar de buscar. Se niegan a dejar que Madeleine sea olvidada. En algún lugar, quizás en Portugal, quizás en España, quizás en otro lugar completamente, hay una tumba sin marcar. O un lugar remoto donde los restos de una niña pequeña nunca han sido encontrados. Y alguien sabe dónde está. El depredador que la tomó. Que la mató. Que ocultó su cuerpo. Ese alguien podría ser Christian Bruckner. Podría ser otra persona que nunca ha sido identificada. Pero ese alguien lleva ese secreto. Y a menos que confiese, a menos que sea obligado a revelar la ubicación, Madeleine permanecerá perdida. Su rostro nos mira desde carteles envejecidos. De archivos de noticias. De la memoria colectiva de una generación que creció sabiendo su nombre. Madeleine McCann. 3 años. Desaparecida en la noche del 3 de mayo de 2007. Nunca encontrada. Nunca olvidada. Y el misterio de que le sucedió, a pesar de una de las investigaciones más extensas y costosas en la historia, permanece sin resolver. Caso 5, la locura colectiva de Pont-Saint-Esprit. Pont-Saint-Esprit, Francia. Agosto de 1951. Es un pueblo tranquilo en el sur de Francia. Aproximadamente 5.000 habitantes. Nada extraordinario sucede allí normalmente. Las personas trabajan. Las familias viven sus vidas. Es la Francia rural típica de posguerra. Y entonces, a mediados de agosto, la locura desciende. Comienza en la panadería local. El panadero Roch Bryan hornea pan como lo hace todos los días. Usando harina del molino local. Siguiendo las mismas recetas que ha usado durante años. Las personas compran el pan. Lo llevan a casa. Lo comen para la cena. Y comienzan a enfermar. Al principio, son solo síntomas gastrointestinales. Náuseas. Vómitos. Dolor abdominal.
Las personas piensan que tal vez es intoxicación alimentaria. Incómodo pero no alarmante. Pero para el segundo día, los síntomas evolucionan. Se vuelven mucho más extraños. Mucho más aterradores. Las personas comienzan a tener alucinaciones. Visiones aterradoras. Ven animales que no están allí. Ven demonios. Ven fuego. Sienten que sus cuerpos están quemándose aunque no hay llamas. Un hombre corre por las calles gritando que su cerebro está explotando. Que puede sentirlo derritiéndose dentro de su cráneo. Colapsa convulsionando. Una mujer salta por la ventana del segundo piso de su casa. Grita que puede volar. Que necesita escapar de las llamas que la están consumiendo. Sobrevive la caída pero con lesiones graves. Un granjero intenta estrangular a su esposa. Insiste en que ella es un demonio disfrazado. Que debe matarla antes de que lo mate. Toma la intervención de 3 hombres para detenerlo. Un hombre de 11 años intenta asfixiar a su abuela. Cuando le preguntan por qué, dice que ella le estaba diciendo que lo hiciera. Pero la abuela no había dicho nada. Estaba dormida. El hospital local es rápidamente abrumado. Docenas de personas llegan con síntomas idénticos. Alucinaciones. Convulsiones. Comportamiento violento. Pánico extremo. Algunos están atados a sus camas para evitar que se lastimen a sí mismos o a otros. Para el tercer día, cientos de personas están afectadas. El pueblo está en caos. Las familias están aterrorizadas. Nadie entiende qué está sucediendo. Y entonces las personas comienzan a morir. Los ancianos. Los muy jóvenes. Aquellos con condiciones médicas preexistentes. No pueden soportar el estrés físico de las convulsiones. El trauma psicológico de las alucinaciones. Las lesiones autoinfligidas. Para cuando el brote termina, 5 personas han muerto. Más de 50 han requerido hospitalización en instituciones psiquiátricas. Cientos más experimentaron síntomas severos. ¿Qué causó esto? La pregunta es urgente. Si no entienden la causa, no pueden prevenir que vuelva a suceder. No pueden proteger a otras comunidades. La investigación inicial se centra en el pan. Es lo obvio. Todos los afectados comieron pan de la panadería Bryan. Los que no comieron su pan no se enfermaron. Analizan el pan. Buscan toxinas, bacterias, venenos. Y encuentran algo, ergot. Ergot es un hongo que puede infectar el centeno y otros granos. Cuando los humanos consumen ergot, causa algo llamado ergotismo. Históricamente conocido como fuego de San Antonio, porque las víctimas sienten que están quemándose. Los síntomas del ergotismo incluyen alucinaciones, convulsiones, comportamiento errático, sensación de quemadura en las extremidades, gangrena en casos severos. Suena exactamente como lo que sucedió en Pont Saint-Esprit. La explicación oficial se convierte en: el grano usado por el panadero estaba infectado con ergot. Las personas comieron pan contaminado. Desarrollaron ergotismo. Fue una tragedia pero natural. Un accidente de la agricultura. El caso se cierra. El panadero es absuelto de culpa. Fue la mala suerte. Contaminación accidental del grano. Nada que él pudiera haber previsto o prevenido. Y esa habría sido la historia. Un brote trágico de ergotismo en la Francia rural de posguerra. Excepto por un problema. Algunos investigadores no están convencidos. Los síntomas no coinciden perfectamente con el ergotismo clásico. Hay aspectos del brote que no se explican por envenenamiento por ergot. Y luego, en 2009, casi 60 años después del evento, un periodista estadounidense llamado Hank Albarelli publica un libro que hace una afirmación explosiva. Pont Saint-Esprit no fue envenenamiento accidental. Fue un experimento deliberado. Conducido por la CIA. Como parte del programa MKUltra. MKUltra fue un programa real de la CIA que funcionó desde los años 50 hasta los 70. Experimentaban con control mental, drogas, técnicas de interrogatorio. Y específicamente, estaban muy interesados en LSD. Querían entender cómo el LSD afectaba a las personas. Cómo podría ser usado en operaciones de inteligencia. Cómo podría ser vaporizado. Y según Albarelli, realizaron un experimento en Pont Saint-Esprit. Añadieron LSD al suministro de pan. Observaron qué sucedía. Documentaron los resultados. Y luego lo encubrieron, permitiendo que el ergotismo se convirtiera en la explicación oficial. Albarelli afirma tener documentos de la CIA que respaldan esto. Testimonios de exagentes de la CIA que admiten el experimento. Evidencia de que la CIA estaba activa en Francia en ese momento y tenía capacidad para realizar tal operación. Es una afirmación extraordinaria. Y si es verdad, significa que la CIA deliberadamente drogó a un pueblo francés entero. Causó locura masiva. Mató a 5 personas. Y encubrió todo durante décadas. ¿Es verdad? Difícil decir.
Albarelli no ha publicado todos los documentos que afirma tener. Algunos de sus fuentes son anónimas. Los historiadores y expertos en MKUltra están divididos sobre si sus afirmaciones son creíbles. Pero sabemos que MKUltra era real. Sabemos que la CIA experimentó con drogas en poblaciones sin consentimiento. Sabemos que hicieron cosas que ahora consideraríamos completamente inmorales e ilegales. ¿Es tan descabellado pensar que podrían haber experimentado en un pueblo francés? Hay otra teoría, propuesta en 2015. Envenenamiento por mercurio. Investigadores encontraron que en 1951, fungicidas basados en mercurio eran comúnmente usados en grano en Francia. Si el grano usado en Pont Saint-Esprit fue tratado con estos fungicidas, y si el proceso de horneado no destruyó completamente el mercurio, las personas podrían haber consumido niveles tóxicos. El envenenamiento por mercurio causa alucinaciones, comportamiento errático, psicosis, convulsiones. Síntomas que coinciden con lo que sucedió en Pont Saint-Esprit. Esta teoría tiene el beneficio de no requerir conspiración. Solo requiere contaminación accidental y métodos agrícolas deficientes. Entonces tenemos tres teorías. Ergotismo, la explicación oficial. Envenenamiento por hongo en el grano. Natural. Accidental. Experimento de la CIA, la teoría conspiratoria. LSD añadido deliberadamente. Experimento de MKUltra. Encubierto. Envenenamiento por mercurio, la teoría química. Fungicidas tóxicos en el grano. Accidental pero causado por prácticas agrícolas peligrosas. ¿Cuál es verdad? Casi 75 años después, todavía no lo sabemos con certeza. El problema es que no hay evidencia física restante. Las muestras de pan de 1951 no se conservaron. El grano usado fue todo consumido o descartado. No podemos hacer análisis químicos modernos en el material real. Todo lo que tenemos son registros médicos, testimonios de sobrevivientes, reportes de periódicos, y las afirmaciones contradictorias de investigadores que interpretan esa evidencia de maneras diferentes. Si fue ergotismo, fue uno de los últimos brotes masivos en el mundo desarrollado. Los métodos agrícolas modernos han hecho que el envenenamiento por ergot sea extremadamente raro. Si fue envenenamiento por mercurio, es un recordatorio de cuán peligrosas eran las prácticas agrícolas de mediados del siglo XX. Y cuán fácilmente las toxinas podían entrar en el suministro de alimentos. Si fue un experimento de la CIA, es uno de los capítulos más oscuros en la historia de la inteligencia estadounidense. Un crimen contra una población civil. Un acto de guerra biológica contra un aliado. Los sobrevivientes de Pont Saint-Esprit, ahora en sus 80 y 90 y todavía están vivos, llevan las cicatrices de lo que experimentaron. Físicas y psicológicas. Algunos nunca se recuperaron completamente de las alucinaciones. El trauma de perder el control de sus propias mentes. El pueblo mismo se recuperó. La vida continuó. La panadería eventualmente cerró, no por escándalo sino porque el panadero se retiró. El hospital volvió a operaciones normales. Pero la memoria permanece. En historias locales. En archivos de periódicos. En los registros de uno de los brotes más extraños de locura colectiva en la historia moderna. Pont Saint-Esprit nos recuerda que vivimos en un mundo donde cosas extrañas pueden suceder. Donde poblaciones enteras pueden enloquecer simultáneamente. Donde la línea entre envenenamiento accidental y experimentación deliberada puede ser imposible de determinar décadas después. 5 personas murieron. Cientos sufrieron. Un pueblo fue traumatizado. Y después de casi 75 años, todavía no sabemos con absoluta certeza qué causó todo. ¿Fue la naturaleza? ¿Accidente? ¿O fue un crimen deliberado cometido por una de las agencias de inteligencia más poderosas del mundo? El pan que causó la locura se comió hace mucho tiempo. El panadero está muerto. Los archivos de la CIA de ese periodo, si existen, permanecen clasificados. Y la verdad de Pont Saint-Esprit permanece enterrada. Quizás para siempre. Otro misterio sin resolver. Otra pregunta sin respuesta. Otro recordatorio de que a veces, incluso en eventos masivos y bien documentados, la verdad puede permanecer esquiva. 5 casos. 5 de los misterios más oscuros y perturbadores de la historia reciente. Un agente encubierto encontrado muerto en el desierto con símbolos inexplicables escondidos en su cuerpo y pintura forzada en su garganta. Una madre que desapareció de su cocina ensangrentada después de pasar un verano leyendo obsesivamente sobre cómo escenificar tu propia desaparición. Una presentadora de televisión amada ejecutada en su propia puerta en un asesinato profesional que resultó en una condena errónea y nunca fue verdaderamente resuelto. Una niña de 3 años que se desvaneció de un apartamento de vacaciones mientras sus padres cenaban a metros de distancia.
y un pueblo francés entero que enloqueció simultáneamente, posiblemente debido a envenenamiento accidental o posiblemente debido a un experimento secreto de la CIA. 5 misterios que han consumido décadas de investigación. Millones en recursos. La atención de naciones enteras. Y aún permanecen sin resolver. No porque no hayamos intentado encontrar respuestas, sino porque las respuestas, si existen, están enterradas bajo capas de tiempo, muerte, secretos clasificados y evidencia que fue destruida o nunca existió. Chuck Morgan fue asesinado. Eso parece casi cierto. Pero, ¿por quién? ¿Por qué? ¿Qué significan los símbolos dejados en su cuerpo? ¿Esas respuestas murieron con él? ¿O están enterradas en archivos de la CIA que nunca serán desclasificados? ¿Joan Rist desapareció? ¿Planeó su propia desaparición como sugieren los libros de biblioteca? ¿O fue víctima de un crimen violento como sugiere la sangre? Después de 63 años, probablemente nunca lo sabremos. Jill Dando fue asesinada por alguien. Un profesional. Con habilidad. Con frialdad. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Barry George pasó 7 años en prisión por un crimen que no cometió. El verdadero asesino nunca fue capturado. Madeleine McCann fue tomada. De eso estamos razonablemente seguros. ¿Por quién? Christian Bruckner es el sospechoso principal. Pero sin evidencia suficiente para enjuiciarlo. Sin cuerpo. Sin cierre para los padres que han pasado 17 años buscando. ¿Y Pont Saint-Esprit enloquecido? ¿Por ergot? ¿Por mercurio? ¿O por LSD administrado deliberadamente por la CIA? Cada teoría tiene defensores. Ninguna tiene prueba definitiva. Estos 5 casos comparten temas comunes. Todos involucran eventos que parecían tener explicaciones claras inicialmente. Pero mientras más profundamente investigamos, más complicados se vuelven. Más preguntas emergen. Más teorías compiten. Todos involucran fracasos del sistema. Investigaciones policiales que fueron en direcciones equivocadas. Evidencia que fue malinterpretada o perdida. Condenas erróneas. Encubrimientos posibles. Incompetencia o peor. Y todos nos recuerdan que la justicia no es automática. Que la verdad no siempre emerge. Que algunas personas desaparecen y nunca son encontradas. Que algunos asesinos nunca son capturados. Que algunos crímenes nunca son resueltos. Las familias de las víctimas llevan ese peso. Ruth Morgan murió sin saber quién mató a su esposo. Martin Rist murió sin saber qué le pasó a Joan. La familia de Jill Dando todavía presiona por justicia después de 25 años. Los McCanns continúan buscando a Madeleine después de 17 años. Los sobrevivientes de Pont Saint-Esprit llevan el trauma de su locura inducida sin saber qué la causó. Estos no son solo misterios académicos. Son tragedias humanas. Vidas destrozadas. Familias rotas. Preguntas que atormentan durante décadas. Y son recordatorios de que vivimos en un mundo más oscuro y más complejo de lo que nos gustaría admitir. Donde las agencias de inteligencia pueden cometer crímenes que nunca son reconocidos. Donde los depredadores pueden tomar niños y nunca ser capturados. Donde las personas pueden desaparecer tan completamente como si nunca hubieran existido. No hay resoluciones limpias aquí. No hay justicia satisfactoria. Solo preguntas sin respuesta. Casos que permanecen en archivos policiales marcados como abiertos pero inactivos. Familias que continúan esperando. Buscando. Esperando respuestas que probablemente nunca llegarán. Chuck Morgan está enterrado en Arizona. Su muerte oficialmente listada como suicidio aunque casi nadie cree que lo fue. Joan Rist permanece desaparecida. Su estado legal probablemente ha sido cambiado a presunta muerta, por ahora. Pero su cuerpo nunca fue encontrado. Jill Dando está enterrada en Londres. Su asesino nunca fue llevado a justicia. Madeleine McCann está en algún lugar. Probablemente muerta. Probablemente ha estado muerta durante casi 17 años. Pero sin confirmación. Sin cierre. Y las víctimas de Pont Saint-Esprit están dispersas. Algunas muertas de vejez ahora. Algunas todavía vivas, llevando las cicatrices de su locura. Estos 5 casos nos humillan. Nos recuerdan que no lo sabemos todo. Que no podemos resolver todo. Que algunos misterios resisten décadas de investigación y permanecen tan oscuros como siempre. Pero también nos recuerdan por qué seguimos buscando. Porque no podemos simplemente cerrar estos casos y olvidarlos. Porque las víctimas merecen justicia. Las familias merecen respuestas. Y la verdad, sin importar cuán difícil sea de encontrar, importa. Chuck Morgan. Joan Rist. Jill Dando. Madeleine McCann. Las víctimas de Pont Saint-Esprit. Todos merecen ser recordados. No solo como misterios sin resolver, sino como personas. Vidas que fueron tomadas o perdidas. Tragedias que no deberían ser olvidadas. Esta ha sido Sombras de la Historia.
donde los misterios más oscuros no son los que no podemos explicar, sino los que entendemos demasiado bien, los que nos muestran la capacidad humana para el mal, para el encubrimiento, para dejar que la justicia fracase. Los 5 casos que hemos explorado esta noche permanecen sin resolver, y probablemente siempre lo estarán. Pero mientras los recordemos, mientras continuemos contando sus historias, mientras nos neguemos a dejar que sean olvidados, hay esperanza. Esperanza de que algún día, en algún lugar, alguien se presente con información. Que un archivo clasificado sea desclasificado. Que una confesión en el lecho de muerte revele la verdad. Es una esperanza delgada. Pero es lo que nos queda. Los casos permanecen abiertos. Las preguntas sin respuesta. Los misterios sin resolver. Pero la memoria persiste. Y con ella, la demanda de justicia. La insistencia en la verdad. El rechazo a olvidar. Chuck Morgan. Joan Rist. Jill Dando. Madeleine McCann. Las víctimas de Pont Saint-Esprit. Sus nombres. Sus historias. Sus misterios. Viven en las sombras de la historia. Esperando el día en que la luz finalmente revele lo que ha permanecido oculto durante tanto tiempo. Buenas noches. Y recuerden, no todos los misterios son resueltos. Pero todos merecen ser recordados.